Ok, corté 10 hilitos para el cabellito y agarro la cabeza. Entonces agarro uno, lo parto a la mitad así, no que lo corte, sino que lo agarro a la mitad, y ven dónde está el centro, ahí clavo el gancho y agarro, ¿sí? Vean, vuelvo a agarrar y agarro en medio, jalo y saco. Así voy a poner 5 pelitos. A ver, aquí está. Muy bien. 3. De este lado agarro otro. Aquí está. Van 4. Y de este lado agarro otro. ¿Sí? Ok. Luego levanto y en la tercera vuelta aquí voy a poner otros más. Los otros 5. Así. Y ven que es de abajo hacia arriba, ¿eh? Porque si lo hacen al contrario les quedan como raros. No les quedan como deberían. ¿Por qué? Porque esta parte lo jalarían al revés. Y entonces les quedaría, esto les quedaría al revés y se hace el pelito para el otro lado. Y es lo que no queremos. ¿Sí? A ver, agarro otro de este lado. Ahí está. Si ven que quieren ponerle más, pueden ponerle más. Vean. Pero yo creo que con estos son suficientes. Y aquí va uno. Lo divido a la mitad. Y aquí está. ¿Sí? Ahí está. Y vean, ya quedó. Y lo vamos a cortar. Ahí está. Lo corto a la altura de los ojitos, miren. Así. Y entonces vamos a pegar esto. Vean. ¿Sí? Entonces ya quedó los flequitos. Entonces, voy a pegar esto. No, ¿saben qué primero voy a hacer? Unir. Ah, ok. Ya uní el cuerpecito. Una vuelta antes, junté las manitas. Les estaba diciendo que agregué un bloque de 8 vueltas más. Estos, ¿por qué? Porque quedaron como cortitas las manos. Las patitas las puse en la orilla. Vean, las puse 2, 4, 6 en la vuelta 7. Para que se detenga así, miren. Entonces, ahorita iba a pegar la cabeza, pero no. Voy a tejer en donde me quedé. Voy a agarrar estambre blanco. Y empiezo por la parte de atrás. Entonces, podemos deshacer el remate con mucho cuidado.
Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a hacer que dé vuelta el cuellito para que quede el cuellito bien. Miren, ya pude. Y aquí, con mucho cuidado, se jala para acá. Se saca. Ahí está. Ya quedó. Y entonces saco el estambre y remato. Pero, ay, espérame. Saco el estambre, lo remato y agrego el otro estambre blanco. ¿Sí? Lo uno y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer 2 cadenas y vamos a hacer puntos altos. Puntos medios altos, ¿sí? Entonces, voy a hacer un aumento en cada uno, ¿ok? A ver. No, un aumento, uno sencillo. Un aumento, un punto alto, un aumento. Y así nos vamos toda la vuelta. ¿Sí? Entonces, es uno y un aumento. Uno y un aumento. Le doy la vuelta y regreso. Ok, ya quedó. Ahora, vamos a tejer 2 vueltas más. Pero la siguiente vuelta vamos a hacer otra vez un punto, un aumento. ¿Sí? Un punto, un aumento toda la vuelta para que quede como más holgadito, ¿sí? Y la tejo y regreso. Ok, vamos a hacer 2 vueltas más, punto por punto. Vean, ya se empieza a doblar. Y entonces iría la cabecita aquí, ¿sí? Pero necesito que sean 2 vueltas más para que se doble entre la segunda y la tercera vuelta. Entonces, vamos a tejerlos y regreso. Ay, creo que no les dije, ¿verdad? Creo que es punto por punto, 2 vueltas más y regreso. Vean, ya quedó. Entonces, ahora vamos a pegar la cabecita. Y vean cómo queda. Ay, perdonen, es que está muy grande este muñeco. Entonces la voy a coser aquí. De esta vuelta lo voy a coser acá. Voy pegando. ¿Y saben qué? Voy a cerrar la cabeza. La voy a cerrar con la aguja de caneva. La cierro y mejor la voy a pegar con hilo de coser blanco para que no se note el color carne, ¿sí? Entonces ya saben, vamos a rematar. Entonces es así. Va y viene, va y viene. Ahí está. A ver. Ahí está. Jalo. Y entonces hago esto. Jalo. Jalo. ¿Sale? Y entonces ya remato. Ay, espérenme. Ay. Ahí está. Remato. Vuelvo a rematar. Y saco por otro lado.
Entonces, ahora sí, agarro la aguja y lo pego, ¿sí? Voy a pegar así, que quede derechito. Y voy a pegar de, como les enseñé la otra vez, ¿sí? Lo hago y regreso. Agarro un pedacito de aquí y uno de la cabeza y así me voy. Ok, ya quedó pegada la cabeza. Vean. Pero necesitamos hacerle un cinturón que lleva aquí atravesado. Entonces, hago esto, clavo. Ah, no, pero espérenme. Primero hago la cadena, porque si no me cuesta más trabajo. Hago una cadena muy apretada. Entonces, clavo aquí. Y voy a hacer esto. Son... ¿saben qué? No. No lo voy a hacer así. Ok, ya quedó el cuerpecito. Entonces lo que vamos a hacer es una cadena de ¿cuántos serán? Como de 50 cadenas que atraviesen de un hombro al otro. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Miren, tienen que cruzar de aquí a acá. Entonces son como 40 y... son 50 cadenas. Yo creo que sí son 50. Más vale que deshagamos a que volvamos a hacer. A ver. Si de aquí a acá son 20, sí, son 50 cadenas. Entonces las tejo y regreso. Ok. Ya hice las 50 vueltas. Digo, las 50 cadenas. Entonces, vamos a subir con una cadena y vamos a hacer medio punto. Vamos a tejer un punto por cada punto para darle un poquito de grosor al tirante. Lo hago y regreso. Entonces son 50 puntos y vean, va quedando así. Y lo vamos a pegar, a coser al cuerpo, ¿sí? Entonces lo hago y regreso. Ok, ¿qué vamos a hacer? Ya la cosí. Entonces, vamos a pasarlo así, miren. Aquí voy a coserlo. ¿Y saben qué? No, mejor así. Es que necesito coserlo con un botón, pero mejor el botón lo voy a pegar, porque no lo puedo coser. Vean, entonces lo coso aquí con tono rojo con hilo de coser. ¿Por qué utilizo hilo de coser? Es que es más resistente que el estambre, entonces, y no se ve. Si ven, no se ve las puntadas, las puntadas, y se ve mejor el acabado. Entonces, por más que le haga con el estambre, voy a esconder esto, no queda igual que con el hilo de coser, ¿sí? Entonces, vean, ya lo cosí, lo voy a rematar. Ahí está. Y vean, lo remato y ya. Hago otra vez el nudo, así. Y agarro el tirante que vaya derechito, ¿sí? Lo ponen por debajo del cuello. Volteamos el muñeco. Y vean. Entonces, va a quedar aquí. Entonces,
lo uno. ¿Sí? Vean. Espérenme, ahí está. Lo uno de este lado. Ahí está. Y lo remato. Ok. Sale. Espérenme que aquí se enredó. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y lo corto. Ahí es que uno se lleva sus buenos pinchazos con esto, con la cosida. Entonces, vamos a pegarle su sombrero al muñeco. ¿Sí? Vean. Ahí está. Lo pego y regreso. ¿Sí? Ok, ya quedó. Pegué el gorrito. Le puse chapitas. Y vean, ya quedó. Le cosí un detallito aquí en blanco. Pero vean, ya quedó. Y así sí se puede sentar. Vean el gorrito. Espero les haya gustado mi tutorial. Sé que es mucho lo que se tardó en hacerse, pero quedó bonito, ¿no? Ahí no vean mi tiradero. Espero que les haya gustado. Compartan y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente proyecto.